Muy buenos días a todos los que se están conectando a esta hora por la plataforma. En nombre de la Cámara de Comercio de Santiago también del equipo de Relaciones Exteriores, de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, les damos una muy cordial bienvenida. Hoy día vamos a conversar del Acuerdo de Asociación de Economía Digital, o DEPA, por su sigla en inglés, Digital Economy Partnership Agreement, que recientemente se suscribió. Es un acuerdo que genera gran potencial para el desarrollo de la economía digital, facilitando el comercio, libre flujo de datos, inteligencia artificial, y da un gran impulso a la digitalización de las pymes. Algunos aspectos fundamentales en el ecosistema de innovación y desarrollo de negocio son muy relevantes en este acuerdo. Esto se firmó de manera electrónica hace un par de meses atrás entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur. El DEPA representa una súper oportunidad para colaborar en la reactivación de la economía, busca otorgar mayor oportunidad, especialmente para pymes y emprendedores, en estos momentos en que el comercio digital se considera motor de la economía mundial para lo que estamos viviendo y por supuesto para las próximas décadas. Esto fue diseñado para abordar la naturaleza cambiante del comercio de la era digital, que genera nuevas barreras, por lo que tenemos que ir actualizándonos constantemente de manera de contribuir a la habilitación del flujo confiable de datos, crear confianza en los sistemas digitales y capacidades para que las pymes puedan insertarse. Nos acompaña Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Rodrigo, en marzo del 2018 asumió como director general de Relaciones Económicas Internacionales, la Direcon del Ministerio de Relaciones Exteriores, y luego, el 11 de julio del 2019, fue nombrado subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Es abogado de la Universidad Católica, máster en regulación del London School of Economics and Political Science. En el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, Rodrigo estuvo como asesor internacional y en temas regulatorios de la Presidencia de la República, y entre otras responsabilidades desarrolló propuestas en materia de política exterior y supervisó la implementación de iniciativas de políticas públicas en distintos ministerios. Previo a su rol en Direcon, ejerció desde el 2015 como director de servicios financieros en Deloitte, donde lideró líneas de servicios de inteligencia de negocio, anticorrupción, cumplimiento regulatorio, siendo reconocido en la versión 2018 en Chambers and Partners por su destacada labor en el área de cumplimiento. Fue también miembro del panel de concesiones de obras públicas, del Consejo de Sistema de Empresas Públicas y de la Agencia de Cooperación Internacional. Es un honor tener a Rodrigo aquí y que nos ayude y que nos cuente él y su equipo cómo el DEPA nos puede ayudar en este gran desafío de digitalización de las pymes. Te doy la palabra, Rodrigo. Buenos días. Muchas gracias, Carlos. Primero que nada, bueno, darle muy buenos días a todos y a todas a esta sesión de la mañana, agradecerles la invitación y por sobre todo para nosotros esto tiene una relevancia especial porque ustedes son nuestro grupo de interés, por así decirlo, y ustedes son un grupo que queremos que también, con el que existe un trabajo muy afiatado a propósito de la implementación de este acuerdo. Y por lo tanto queremos también que sean actores muy participativos respecto de todas las etapas de este acuerdo y que la que se viene ahora en lo inmediato es la discusión en el Congreso Nacional. Quiero recordar que este es un acuerdo que justamente iniciamos durante el año APEC de Chile. La negociación se inició en Viña del Mar en la reunión de ministros de comercio de APEC y pudimos terminar esta negociación en enero de este año en Singapur. Esta fue una negociación que se condujo justamente en el marco de las reuniones técnicas de APEC aquí en Santiago y también con trabajo intersesional de manera digital o virtual. Para nosotros este acuerdo marca un hito, porque primero es el primero en su tipo en el mundo. Estamos justamente reviviendo esa lógica y el espíritu del P4 que tantas iniciativas pioneras en el fondo en el marco del Asia-Pacífico y en el comercio dio. Una muestra más última y concreta es el CPTPP, pero para nosotros este es un acuerdo que busca ampliarse también a otros países. Queremos que el espacio en el que nuestras pymes hagan negocios tenga reglas claras y por eso es que este acuerdo
lo que hace es ponerse al día en términos de cuáles son las disciplinas que tenemos que abordar, y por eso es que yo y Angélica Romero, la directora multilateral de la subsecretaría, quien va a hacer una presentación del acuerdo, lo va a detallar más, pero este es un acuerdo que se hace cargo de los temas tradicionales en términos de facilitar, por ejemplo, el comercio, y cuando estamos hablando de comercio sin papel, firma electrónica, facturación electrónica, los temas logísticos, pagos electrónicos, compras públicas y otros, pero también estamos abordando nuevos objetos del comercio, es decir, no solamente el comercio que va a partir que usa plataformas digitales para comerciar bienes físicos, sino que también el flujo de datos y por lo tanto el comercio de bienes digitales. Y aquí estamos hablando de todo el mundo de servicios, de todo el mundo de, por ejemplo, servicios de ingeniería, arquitectura, cualquier cosa que al final del día termine en un archivo que vuela a través de Internet para llegar a su cliente. Y eso nosotros lo queremos pavimentar con una serie de principios y reglas. Una, yo diría que la más importante es el consagrar esta mirada del Internet como un espacio abierto donde existe un libre flujo transfronterizo de datos y por lo tanto que nuestra data no quede bloqueada en frontera con nuestros socios comerciales. Pero también aquí consolidamos la moratoria respecto de la aplicación de aranceles a las transmisiones digitales. Y eso también es muy importante. Y aspectos de no discriminación entre prestadores de servicios, no exigirles, por ejemplo, a nuestras pymes localizar forzadamente la data en servidores del país de destino, sino que se pueda localizar perfectamente en Santiago, y también aspectos de protección de la data, encriptación y otros temas relacionados con la economía digital. Pero un aspecto donde creemos que también pueden ser importantes aspectos de ganancias, digamos, son todos los nuevos temas, y donde nosotros buscamos poder cooperar y poder intercambiar mejores prácticas y construir, en fondo, normativas o lineamientos comunes a propósito de, por ejemplo, fintech, inteligencia artificial, inclusión digital, interoperabilidad, ciberseguridad, política de competencia en la economía digital y en modelos de desarrollo abierto. Así que este es un acuerdo para nosotros muy importante, es un hito en nuestra política comercial, queremos continuar con nuevos pasos y por eso es que en el marco de la Alianza del Pacífico uno de nuestros objetivos como presidencia pro tempore es el lanzamiento y la creación de un mercado digital regional. Nuestros acuerdos también incluyen capítulos de comercio electrónico, como recientemente el de Brasil, Ecuador y otros, y por lo tanto en eso y en la implementación, la Cámara de Comercio de Santiago y sus asociados y quienes están hoy conectados son socios tremendamente importantes, así que quiero recalcar un poco que ustedes los necesitamos con voz, los necesitamos también con mucha disposición e ideas para poder implementar esto, y en un proceso que queremos que ojalá sea rápido en el Congreso, y que ya estamos empezando a conversar con Nueva Zelanda y Singapur, que como bien ustedes saben son socios muy serios y que en realidad quieren que este acuerdo haga una diferencia y que en el fondo entregue resultados a quienes esperamos que beneficien. Así es que con eso muchas gracias Carlos y George y a toda la gente de la Cámara y a quienes están hoy conectados, y dejo sin más a Angélica Romero para que les explique un poco más aspectos de este acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y le damos la palabra a Angélica. Angélica es directora general de Asuntos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y nos va a hacer la presentación de este acuerdo. Tiene la palabra, Angélica. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Como bien dijo el subsecretario, yo les tengo una presentación. Quisiera compartirles la pantalla, así que les pido por favor que ustedes me digan si la ven para que podamos empezar. Sí, se está desplegando tu pantalla. ¿Ahí la ven? Perfecto. Ya, excelente. Ya, bueno, la idea es contarles a ustedes un poco, digamos, el acuerdo que nosotros, como bien decía el subsecretario, acabamos de suscribir. Le llamamos DEPA,
porque esa es la sigla en inglés, pero en realidad, si lo traducimos al español, es el Acuerdo de Asociación de Economía Digital. ¿Y por qué nosotros pensamos desde la subsecretaría que es una oportunidad para reactivar, digamos, la economía y particularmente para apoyar a las pymes en esta reactivación? ¿Ya? Aquí yo les quiero partir contándoles un poco las proyecciones que hace la OCDE para Chile, para América Latina y el Caribe, respecto del crecimiento que nosotros vamos a tener en el 2020, y ustedes van a ver que la gráfica muestra que va de 0 y hacia números negativos. ¿Y por qué? Producto de la pandemia. Todos saben que las economías han sido muy afectadas con este coronavirus que estamos todos sufriendo en todos los países, y por lo tanto el crecimiento va a la baja, ¿no es cierto? Los números son bastante decidores, y ustedes van a ver que en azul, en barra azul, estamos mostrando cuál es el escenario que tenemos con un solo brote, digamos, del coronavirus, y esto se pronuncia aún más cuando consideramos una segunda ola de brotes, que es un poco lo que está ocurriendo en algunos países de Europa. Entonces, si ustedes ven, en América Latina y el Caribe se proyecta alrededor de un 8,8% de, digamos, de baja o de desviación en el crecimiento del PIB de los países, y a nosotros particularmente la OCDE estima que sería de alrededor de un 7,1%, digamos, a la baja, si tuviéramos una segunda ola de brotes. Y particularmente en el escenario de un solo brote sería de alrededor de un 5,6. Esos son los números que maneja la OCDE, y quería partir con eso porque esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuál es el panorama digital que nosotros vemos en nuestro país? Alrededor de el año 2019 se determinó que hay alrededor de 15 millones de usuarios de Internet, por lo tanto corresponde al 86% de la población, lo que nos da un muy buen pie respecto de otros países de la región, porque tenemos acceso a Internet, digamos, de manera amplia en nuestro país, y las suscripciones móviles representan alrededor del 78% de la conectividad de nuestro país. Ahora, con el acceso o con el arribo de las tecnologías de 5C, resulta que vamos a poder proyectar nuevos productos digitales. Vamos a tener una mayor potencia, y con ello vamos a poder desarrollar aún más los sectores que ya están trabajando en productos digitales. Y ahí más adelante les voy a explicar cómo el DEPA se hace cargo del tratamiento de estos nuevos productos digitales. Las actividades digitales están siendo rápidamente integradas a la vida de las personas. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, fíjense ustedes que estamos hoy día conectados a través de un webinar, ¿no es cierto? Todo, digamos, de manera remota, y hemos podido, a pesar, digamos, de las dificultades, hemos podido desarrollar teletrabajo, hemos podido, digamos, avanzar en utilizar procedimientos digitales para poder resolver digamos, distintas actividades o distintos procesos que tengamos que hacer, o digamos, tipos de permisos, etcétera, de manera de que la digitalización nos ha ayudado a poder enfrentar de alguna manera esta pandemia. Ahora bien, en ventas, cuando uno mira el comercio electrónico en Chile, ustedes van a ver que el comercio va al alza. Y de hecho, si ustedes miran números que han salido en los últimos meses, esto se ha, digamos, más que duplicado, es decir, exponencialmente han crecido las compras online, de manera que uno puede pensar de que esta digitalización o este comercio digital ha venido a instalarse. De hecho, ya algunos estudios han, digamos, analizado la data y están proyectando que post pandemia la gente va a continuar utilizando el comercio electrónico como una vía de compra, dada, digamos, la facilidad con que, y la seguridad con que se realizan estas transacciones. Digamos, lo que ha hecho, si uno tuviera que decir que algo, digamos, positivo
y digo entre comillas positivo de la pandemia, es que ha logrado que avanzar el tema del comercio electrónico, no solo en Chile, sino que en muchos países, digamos, de la región. Ahora bien, voy a entrar de lleno al DEPA y por qué nosotros lo llamamos una oportunidad. ¿Qué es el DEPA? El DEPA es el acuerdo, como yo les decía, de Asociación de Economía Digital, y este acuerdo fue suscrito en junio por Chile, Nueva Zelanda y Singapur, y busca establecer un marco normativo y de cooperación para las economías que lo conforman, de manera de que se pueda promover sus mercados para el desarrollo de la economía digital, ¿ya? Ahora, ¿por qué nosotros consideramos que el DEPA es importante? Primero porque tanto Chile como Nueva Zelanda y Singapur son economías muy pequeñas, ¿no es cierto? Nosotros compartimos con ellos diversos principios, tanto de apertura económica, como, digamos, en distintos foros multilaterales. Hemos trabajado con ellos mancomunadamente desde lo que nosotros llamamos el Pacific 3, que después se transformó en el P4, porque se unió Brunei, pero además tenemos espacios de colaboración, por ejemplo, en APEC y en otros foros, de tal manera de que compartimos con ellos una serie de, digamos, de principios y de mirada en materia comercial, que nos permite poder discutir esta materia y poder mostrarles a ustedes el resultado de esta discusión que se plasmó en el acuerdo. Tenemos una gran coincidencia en temas de fondo en materia de digitalización, sobre productos digitales, por ejemplo, ya lo mencionaba el subsecretario, de la no localización forzada de los servidores, el flujo transfronterizo de los datos. Entonces eso nos permite tener una base de discusión y con ello poder avanzar hacia este acuerdo. Y además nosotros vemos que es importante el DEPA porque esto nos va a ayudar también a conversar con otros socios, conversar en otros foros. Por ejemplo, ya mencionaba yo APEC, pero también tenemos una discusión que se está llevando en la OMC, ¿no es cierto? Y también en el G20, en el que el año pasado nosotros éramos economía invitada. Ahora, ¿cómo funcionó el proceso de negociación del DEPA? Este DEPA partió en conversaciones informales en diciembre del 2018, cuando nosotros recién íbamos a asumir la presidencia de APEC, del foro de APEC. Ustedes saben que el año pasado nosotros fuimos economía anfitriona de APEC, y por lo tanto al inicio, en diciembre, se comienzan estas conversaciones con Singapur y con Nueva Zelanda. Y nosotros aquí marcamos un hito que es en marzo, lo ponemos marzo como un hito, porque ahí es donde tuvimos la primera conversación más bien formal, ya, digamos, y se realizó en los márgenes del primer SOM que se estaba desarrollando aquí en el país, y por lo tanto en los márgenes de actividades de APEC. El 17 de mayo se lanzan propiamente tal las negociaciones, y eso se hizo en la reunión que tuvieron los ministros responsables de comercio en Viña del Mar. Y el 21 de enero, o sea, ahí después dice octubre, pero porque de mayo a enero se desarrollaron todas las reuniones que mayoritariamente fueron virtuales. En octubre del 2019 hubo una reunión presencial que se hizo en Ginebra, en los márgenes de otra reunión que se estaba allí desarrollando. En enero nuestros ministros informan que ya las negociaciones propiamente tal habían culminado, que existía un texto y que se estaba trabajando ya en la revisión legal. Y el 11 de junio, digamos, se firma, se suscribe el acuerdo, se hace de manera remota y por primera vez se utiliza firma electrónica para la suscripción de dicho acuerdo. Ahora bien, ¿qué contenidos tiene el DEPA? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del DEPA? Bueno, ustedes van a ver aquí 13 pilares, si queremos llamarlo así, o
diferentes áreas de contenidos del DEPA. El primer pilar son los contenidos tradicionales, es decir, son los contenidos que nosotros ya hemos discutido y ya lo tenemos considerado en los capítulos de comercio electrónico que existen en otros tratados de libre comercio, y que contienen estos, este pilar, digamos, de contenidos tradicionales, materias como comercio sin papel o comercio, digamos, digital que le llaman, firma electrónica, logística, pagos electrónicos, compras públicas, protección de consumidor. Esas son algunas de las áreas. Después está lo que nosotros le llamamos el segundo pilar, que son los nuevos objetos de comercio. Porque mientras el primero nos ayuda digamos, a establecer un comercio para los bienes, los bienes básicos o los bienes más tradicionales, por llamarlo de alguna forma, como la fruta, o los vinos, o el mismo cobre, uno podría, cuando hablamos de nuevos objetos de comercio, estamos hablando de otro tipo de productos que son de carácter digital y que por lo tanto necesitan de la transferencia de los datos, o sea, de enviar de un punto al otro dicho producto. Y ahí también se establecen digamos, distintas cláusulas respecto de no localización forzada de los servidores, el flujo que nosotros necesitamos que exista de los datos, este flujo transfronterizo, digamos, de qué forma vamos a proteger la información personal, y también materias de innovación y de economía digital. Y después tenemos un tercer pilar que habla ya de los nuevos temas, y son temas ya de vanguardia, mucho más de vanguardia, que ahí ya se habla de materias de inteligencia artificial, cooperación en ciberseguridad, inclusión digital, porque nos interesa mucho que esta digitalización pueda llegar a todos los ciudadanos de los países que lo conforman, políticas de competencia para poder discutir respecto de cómo se aplica la competencia en materia de digitalización, y modelos de desarrollo altos. Esos son los contenidos del DEPA, pero entendiendo que la Cámara de Comercio de Santiago, digamos, es una cámara que acoge a las pequeñas y medianas empresas y trabaja mucho con ellas, nosotros queríamos destacar hoy día la cooperación y cuáles son las cláusulas que establecen para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, uno de los objetivos principales del acuerdo es apoyar a la PYME, ¿ya? Y existe un módulo especial, le llamamos módulo, pero también se le puede llamar capítulo, ¿no? Pero existe un módulo especial que busca, que está pensado para las pymes, y que lo que busca es promover para que las agencias encargadas de las pymes puedan trabajar de manera colaborativa y puedan compartir mejores prácticas en el uso de las herramientas digitales. ¿Para qué? Para que podamos facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas tanto a capital y crédito, como también a concursos de compras públicas, y que también podamos apoyarles para que puedan utilizar la digitalización como una herramienta de exportación, ¿ya? Entonces, en esa lógica, ¿qué es lo que las partes van a compartir, digamos, como información, digamos? Diferentes tipos de informaciones. Y ahí nosotros le ponemos una lista para que ustedes puedan verla, pero en realidad esta no es exhaustivo, sino que pueden ser, dependiendo de las discusiones que se vayan dando entre las partes, pueden ser otras. Pero voy a mencionar algunas que me parece que son súper relevantes, por ejemplo, regulaciones técnicas, estándares y procedimientos de conformidad para el comercio digital, las medidas sanitarias y fitosanitarias para los procesos de exportación, los programas de promoción de comercio, las oportunidades públicas, los programas de financiamiento, es decir, son materias que son sumamente relevantes, y lo que se quiere es que la pequeña y la mediana empresa pueda acceder de manera fácil a esa información y pueda con ello facilitar su proceso de exportación o facilitar el acceso al capital, al crédito que puedan ellos necesitar. Ahora bien, también las partes establecen algo que es sumamente relevante, que a nosotros nos parece que marca también un hito, que es la creación de un diálogo de MIPYMES digital. Y en este diálogo de MIPYMES no solamente se van a sentar, digamos, el gobierno, los estados que forman parte de este acuerdo, sino que también el sector privado y la sociedad civil. ¿Y por qué? Porque nos parece que en el diálogo es donde uno puede encontrar
las mejores maneras de poder implementar y sacarle el mejor provecho al DEPA. Y por lo tanto, en este diálogo, la idea es cómo vamos a hacer para promover la economía digital a través del uso del DEPA, ¿no es cierto? Incentivar las distintas actividades no gubernamentales y con ello fortalecer, y esto va también muy de la mano con el tema de la inclusión digital, ¿no es cierto? Porque si nosotros como tenemos un módulo de inclusión digital, esto va a hacer de que nuestra MIPYME también pueda llegar, digamos, a todos los ciudadanos y podamos entre todos hacer eso realidad. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades que establece o que se promueve en el acuerdo? Bueno, fortalecer a la industria 4.0. Y cuando hablamos de la industria 4.0 son todas las industrias que están relacionadas con materias digitales y eso incorpora también a toda la industria creativa, ¿no es cierto? Toda la industria logística, ¿no es cierto? La facilitación del comercio de manera, como ya les mencionábamos, al hacer los procedimientos digitales, lo que nosotros hacemos es digamos, disminuir los tiempos de respuesta y con ello hacer más expedito el proceso. También a todas las pymes que estén trabajando en innovación, porque como yo les mencionaba, hay un módulo de innovación, y ahí también hay todo un espacio para la academia por el tema de la inteligencia artificial, y es muy importante mencionar que el DEPA respeta la moratoria respecto a la aplicación de aranceles a las transmisiones electrónicas, es decir, que no se va a cobrar por estas transmisiones. Ahora, aquí les quiero mostrar un poco la primera encuesta de acceso y uso de tecnología, de TICs, digamos, en las empresas. ¿Y por qué lo quiero mostrar? Porque lo que queremos decirles a ustedes es que estos números, que son bien bajitos, o sea, solo el 17% de las grandes empresas reportaron haber realizado ventas a través de comercio electrónico, y solo el 9% de la pyme reportó haberlo hecho a través de las pymes. Entonces, ¿qué es lo que muestran estos números? Al ser pequeños, que el DEPA puede ayudar a que estos números sean mucho mayores. Esa es la idea, y por lo tanto, nosotros por eso lo vemos como una oportunidad. Aquí tienen otro número, aquí, digamos, lo que mostramos es un poco que la mayor parte de los servicios TIC son vendidos hacia el extranjero, digamos, de las TIC que nosotros promovemos o que desarrollamos aquí en Chile, y mayoritariamente, ¿dónde se va? Se va a Latinoamérica. Si ustedes ven, entre el 82 y el 89%, mientras que el 82% de las TICs de las grandes empresas se van a Latinoamérica, ese número aumenta cuando hablamos de las pymes, pero si ustedes ven, Asia, por ejemplo, tenemos un 0,8. Entonces, ¿qué esto nos muestra? Esto lo hemos suscrito con Singapur, con Nueva Zelanda, tenemos un espacio de trabajo que el DEPA nos va a permitir abrir espacios para poder exportar esos servicios a esos países. Aquí lo que ya les comentaba un poco, lo de la inclusión digital, la idea es poder, digamos, hacer que todas las personas sean parte de que puedan acceder a los beneficios que brindan la economía digital, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos comprometemos a cooperar para compartir buenas prácticas, para ver cómo promocionamos este desarrollo inclusivo, para poder eliminar las barreras que puedan existir y que puedan, digamos, afectar el ingreso de la economía digital, y esto lo vamos a hacer a través de las diferentes agencias de cooperación de las partes, que en nuestro caso es la ACE. Algunos aspectos institucionales del acuerdo, solo contarles que el acuerdo lo hemos firmado 13 países, pero está abierto a nuevos miembros, ¿no es cierto? Y de hecho, la idea es que mientras más miembros se sumen, eso va a ayudar, digamos, a facilitar con otros países, además, el comercio digital. Tiene normas de transparencia, lo que nos permite, digamos, tener acceso a la publicación de las normas, los procedimientos y las notificaciones de información que puedan hacer los países. Va a entrar en vigor 90 días después de que 2 de los países lo hayan ratificado,
Bueno, y yo les había contado que la firma del acuerdo fue digital, y en ese acuerdo uno reconoce que la firma electrónica tiene los mismos efectos que una firma convencional de un tratado en el derecho internacional. Aquí algunos de los desafíos: nosotros creemos que la economía digital debe liderar el proceso de reactivación económica, tenemos que trabajar conjuntamente para que las pymes se puedan reactivar y que puedan utilizar esto como una herramienta. Nosotros también tenemos que trabajar en implementar el DEPA, una vez que entre en vigor. Obviamente tiene que pasar por el Congreso, y estamos trabajando ya para que eso se pueda desarrollar. Estamos traduciendo, como está en inglés, estamos traduciéndolo al español, y para poder prepararlo para la discusión en el Congreso. También ahí, bueno, el subsecretario ya lo había mencionado, pero esto también va a ayudar al mercado regional digital de la Alianza del Pacífico, que estamos desarrollando con los otros 3 países, porque también vamos a poder contarle nosotros lo que estamos haciendo con Singapur y con Nueva Zelanda. Y por supuesto, esto nos permite también mirar un poco la adaptación al cambio de las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Porque tenemos que estar pensando en estas nuevas regulaciones que vamos a tener que ir trabajando producto del desarrollo de esta economía digital. Y eso sería. Estoy, Carlos, a disposición para cualquier duda, consulta que puedan tener. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, Angélica. Sí, yo ahí en el chat de la conferencia le ponía a los asistentes que si querían después hacer preguntas, las pusieran en el chat y nosotros al término vamos a tratar de contestarlas. Le damos la palabra a George Lehr. George es economista de la Universidad de Chile, es nuestro gerente de estudio de la Cámara de Comercio de Santiago y director del Centro de Estudios de la Economía Digital. Hola, George, buenos días. Ahí sí. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Carlos. Señor subsecretario, señora directora, muchas gracias por sus palabras, además por su colaboración permanente con el sector privado y por estar abriendo horizontes a la integración, más que al comercio internacional, a la integración, ¿no es cierto?, que es algo mucho más amplio, mucho más intenso en términos de todo lo que genera, del tipo de relaciones que genera y del tipo de resultados o de beneficios que le trae a la economía, a las empresas, a los consumidores, etcétera, ¿no es cierto?, al país en general. Bueno, yo voy a hacer un breve comentario desde el punto de vista de algunas implicancias que nosotros percibimos respecto de las oportunidades que se abren con la suscripción de este acuerdo, ¿ah? Muchas de las cuales ya fueron referidas, por supuesto, por el subsecretario y por la directora. En general, yo creo que hay que tener presente de que estamos en una situación muy particular desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con el mundo digital, ¿verdad? Lo vemos en nuestra vida cotidiana, pero también lo vemos a nivel más macro y a nivel de relaciones internacionales, ¿ah? De alguna forma, lo que nos ha pasado en estos meses, que ha tenido tantos efectos negativos a nivel global y local, como decía la directora, ha tenido algunos impactos también que de alguna forma se van a transformar o ya se han transformado en oportunidades que van a potenciar nuestras capacidades a futuro, ¿no es cierto? Y van a potenciar nuestro bienestar en general como sociedades a futuro. En materia digital, tal vez está uno de los ejemplos más claros. O sea, se ha hablado mucho cómo en distintas áreas esta situación en la que nos ha puesto obligatoriamente la pandemia se ha traducido en un avance de adopción de modelos digitales, por ejemplo, ¿verdad? Modelos de educación, modelos de salud, modelos de producción, modelos de comercialización, de distribución, de logística, en fin. Incluso de políticas públicas, ¿ah? Y eso, dependiendo del segmento, mucho se ha hablado, por ejemplo, de que nos hemos adelantado años en esos procesos, ¿no es cierto? Hay una aceleración. En algunos sectores o variables se ha estimado
que esa aceleración representa 5 años de avance, ¿no es cierto?, que vienen de golpe. Lo bueno es que se acelera la adopción, ¿no es cierto?, pero también el desafío es que es tan acelerada esa adopción que tenemos a muchos agentes que de pronto, de una manera no orgánica, sino que inorgánica o violenta, digamos, se ven enfrentados a tener que utilizar estas herramientas, ¿no es cierto? Uno lo ve, por ejemplo, en la educación, y lo que le está pasando a muchos profesores en nuestro país, en términos de que de pronto se han visto obligados a tener que ser muy digitales en la forma en que imparten educación o formación, y muchos de ellos no estaban preparados. Muchas pymes se han visto obligadas de la noche a la mañana, se les cerró la tienda física, se las arreglaron para abrir la tienda digital, probablemente a través de un marketplace, pero no estaban preparadas probablemente para vender online, no tenían una cultura desarrollada, ¿no es cierto? Entonces, eso plantea una serie de desafíos que tenemos que empezar a abordar desde ya, ¿no es cierto? O sea, no solamente tenemos que multiplicar nuestras acciones o nuestros comportamientos, nuestras costumbres digitales, nuestros hábitos digitales, sino que además tenemos que hacer que eso vaya en equilibrio con nuestro cambio cultural, ¿no es cierto? Porque si no, eso nos va a generar un shock, en algún minuto, digamos, nos va a generar una descompensación. Esa descompensación hay que evitarla, hay que ir preparando todo lo que viene detrás. ¿Ah? Otro efecto que ha tenido este mismo proceso es que la tradicional discusión que tenemos históricamente respecto a que nuestro país tiene una ubicación, por ejemplo, estratégica dentro de América Latina, pero que eso compite con las grandes distancias, que es un poco lo mismo que le pasa a Nueva Zelanda, por ejemplo. Las grandes distancias que tiene respecto de grandes centros de actividad económica, y por lo tanto el mayor costo que implica, por ejemplo, cuando los flujos son físicos, el mayor costo que tiene de traslado de personas, de traslado de bienes, de traslados de capitales, etcétera. Todo es más caro cuando uno lo mide simplemente por costo por kilómetro, ¿no es cierto? Y esta pandemia, casi sin darnos cuenta, nos ha generado un nivel de cercanía con lo que ocurre en el mundo, en el cual la distancia física dejó de ser relevante, ¿no es cierto? Es algo de lo que se habló mucho en teoría, cuando partió como el boom de Internet en los años 90, siempre se habló de que esto cortaba las distancias, y en la práctica eso ha pasado mucho. O sea, de hecho, los consumidores chilenos, por ejemplo, hoy día adquieren bienes directamente a proveedores del mercado asiático, algo que antes nunca hubiese pasado, y eso es cercanía, ¿verdad? Pero hoy día con la pandemia, la verdad es que todo, lo mismo que nos pasa a nosotros respecto de, no sé, de las reuniones o de los mismos seminarios como el que estamos haciendo ahora. De pronto estábamos todos muy cerca, ¿ah? Y eso es algo que Chile tiene que aprovechar, es algo que los más lejanos tienen que aprovechar, es algo que deberían estar aprovechando de forma mucho más activa, por ejemplo, hoy día las regiones en nuestro país. Es una gran herramienta de descentralización, ¿no es cierto?, y de regionalización, y es una gran herramienta de integración internacional. Eso se da en paralelo con otros fenómenos que ocurren desde el mundo físico y por el mismo riesgo del contagio, que hacen que hayan ciertos movimientos de corte como más nacionalista o proteccionista más bien, ¿no es cierto? Y que se interrumpa con un poco esta lógica más conceptual de la importancia de la integración. Entonces, cuando ocurren fenómenos, cuando en ese escenario, como entre comillas, de desglobalización, ocurre que hay países relevantes en el concierto internacional en distintas facetas que deciden integrarse más, firmando un acuerdo como este, es una señal bastante clara respecto de quiénes están mirando hacia el futuro, ¿no es cierto? Porque hoy día es muy popular hablar de volver a lo local, ¿no es cierto? Y proteger la industria local y tratar de ser menos intenso en la integración. ¿Ah? Lo hemos visto en muchos países que históricamente además fueron muy integracionistas, ¿no es cierto? Pero es más difícil hablar efectivamente de integrarnos justo en un momento como este. Integrarnos en el mundo digital es lo que hay que hacer precisamente, porque ahí es donde están ocurriendo las cosas hoy día. O sea, ahí es donde se están multiplicando los flujos de comercio. Ahí es donde el comercio electrónico, lo mismo que nos está pasando en nuestro país, que el comercio electrónico se está triplicando respecto del año anterior, lo mismo está pasando en los mercados internacionales. Entre paréntesis, o un pequeño paréntesis, el tema
de toda la problemática que generan estos grandes flujos de comercio, al cual no estábamos preparados, evidentemente implican un proceso de ajuste, ¿no es cierto?, entre oferta y demanda. Y hoy día lo que estamos viendo es que tenemos una logística hiperestresada, pero es lo mismo que le pasa a AliExpress y lo mismo que le pasa a Amazon. Y por lo tanto, evidentemente que existen dentro de ese proceso de no de aprendizaje, sino que de ajuste, existen disrupciones, ¿no es cierto? Y lo digo a propósito, por ejemplo, que ayer el CERNAC anunció que va a exigir compensaciones a los principales retailers electrónicos en nuestro país por el retraso en los envíos de las mercaderías, ¿ah? Algo que le está pasando a Amazon, que le está pasando con AliExpress, que le está pasando a eBay, que le está pasando a Walmart, que le está pasando a todo el mundo, pero fíjense que llama la atención que hayan reparticiones que no entiendan el fenómeno estratégico que hay detrás y la importancia que tiene precisamente impulsar estos flujos digitales y hacerlo lo mejor posible, no a través de un exceso de celo fiscalizador cuando hay que ser probablemente más tolerante en todo sentido, ¿no es cierto? Asumiendo que tenemos un mercado que se está adaptando y muy bien que pase, ¿no es cierto? Y muy bien que las empresas den la cara y estén asumiendo estos problemas que trae esta explosión digital, ¿no es cierto? En vez de tratar de hacerse un lado, digamos, y no enfrentarlo. Bueno, es un pequeño paréntesis, porque en realidad refuerza precisamente lo que se está lo que se está hablando hoy día, de la importancia de mirar estratégicamente lo que está ocurriendo. Entonces, en general, yo creo que ahí hay oportunidades y esas oportunidades hay que salir a aprovecharlas rápidamente porque se desata nuevamente la gran carrera internacional por llegar primero a muchas de estas nuevas oportunidades que se abren. Estos nuevos tipos de comercio, estos nuevos tipos de productos digitales, ¿no es cierto? Si nosotros miramos, si tratamos de darle importancia a este acuerdo en función de la intensidad de comercio que existe entre los países firmantes, por lo menos el caso de Chile respecto de los otros dos países, no parece ser relevante, ¿no es cierto? Porque los flujos comerciales representan, entre ambos países, para Chile representan el 0,2% de todo nuestro comercio. O sea, por lo tanto, uno podría decir, bueno, pero en realidad, ¿por qué no hacemos este mismo tipo de acuerdo con, no sé, con China, donde tenemos tanto intercambio? En realidad la importancia del acuerdo va mucho más allá de eso, o sea, y yo creo que quedó bastante reflejado en las presentaciones de nuestras autoridades. Es la apertura estratégica de las posibilidades que nos da para jugar un rol importante en esta economía que se está desarrollando, ¿ah? Nosotros podemos tratar de desarrollar nuestras estrategias nacionales, ¿verdad? Pero hay que ser realistas respecto al tamaño que tenemos, respecto de históricamente el rol que hemos jugado en los procesos de innovación global, que nunca ha sido destacado, en fin. Y por lo tanto tenemos que tener claridad respecto de la importancia de hacer alianzas estratégicas. Singapur hoy día, dependiendo del ranking que uno mida, está normalmente en el top 5 de los países más integrados a nivel global, porque Singapur hace mucho tiempo tomó el camino, mucho antes de la economía digital, digamos, tomó el camino de convertirse en hub de lo que fuera, ¿ah? No tiene recursos naturales, no tiene una historia relacionada a ese tipo de flujos comerciales, pero sin embargo se transforma en un hub, en un país muy pequeño, ¿cierto? Pero se transforma en un hub del comercio internacional, por ejemplo, el comercio de bienes internacional, y hace que por ahí ocurra porque lo hace de forma más eficiente para todos los actores. Nueva Zelanda es un caso súper interesante porque es un país muy similar al nuestro desde el punto de vista de la estructura productiva, del tamaño, del aislamiento, y que se las ha arreglado históricamente para aprovechar la inteligencia para jugar un rol en las economías internacionales, más allá de sus recursos naturales, ¿verdad? Para hacer muy buena burocracia estatal, por ejemplo, para ser muy eficiente, para tener siempre en su línea estratégica el hacer las cosas al costo más bajo posible y por lo tanto traspasarle todas esas ganancias a los consumidores y a las empresas. Bueno, todos esos aprendizajes son interesantes, o sea, son buenos partners, sin duda, ¿ah? Y algunas oportunidades, en realidad, para no alargarme demasiado, que vemos nosotros, es que, claro, esa vocación de hub que tienen ambos países, particularmente Singapur, es una oportunidad importantísima, porque Singapur en los últimos años ha desarrollado una estrategia respecto de convertirse también en hub digital,
y ha desarrollado y se ha hecho líder en muchas de las tecnologías que mencionaba recién la señora directora. Y el hecho de que este acuerdo siente las bases para modelos de colaboración es como yo creo, la gran ganancia que tenemos que sacar de acá. O sea, si Chile logra emular de alguna forma el rol que han jugado esas dos economías en sus entornos regionales, le puede generar una posición de liderazgo que hace 20 o 30 años estamos tratando de tener en temas digitales dentro de la región, a lo menos del Cono Sur. La opción y la puerta de entrada a nuevas tecnologías experimentales que se están dando todos los días, de hecho, es un premio invaluable, yo creo, a los esfuerzos de integración, que hay que explotarlo, sin duda. Hay muchos modelos nuevos de los cuales nosotros hemos hablado internamente, que están basados en modelos digitales, el desarrollo de plataformas de colaboración, por ejemplo, economía colaborativa, están sin duda en el futuro de nuestro país ya por un problema interno respecto a qué vamos a hacer con nuestro desempleo, el desempleo que se viene, digamos, estructural más allá de la pandemia. Y aprovechar de generar integración y replicar modelos de esos países en nuestro país y en nuestra región es sin duda una oportunidad, yo creo que invaluable, y que hay que sacarle todo el partido al caso. O sea, estos acuerdos, la verdad, normalmente pueden tener un alto potencial, pero eso requiere que se haga gestión, ¿no es cierto? Hay que gestionar muy fuertemente y con mucha estrategia estos acuerdos para que efectivamente no queden en el papel y se traduzcan en nuevas fuerzas de emprendimiento, nuevas fuerzas de empleo, nuevos motores y posibilidades de integración para las MIPYMES. Simplemente termino hablando de este nuevo diálogo de MIPYMES digitales que también mencionaba la señora directora. A nosotros nos interesa mucho esa área, hemos tratado de trabajar en conjunto esto con las autoridades de relación internacional en esos ámbitos, y desde ya como Cámara nos ponemos a disposición, digamos, para articular en todo lo que se pueda desde el sector privado esos diálogos que, como decía, nos interesa mucho promover en la línea de todo lo que estaba comentando recién. Eso, muchas gracias por su atención. Y entiendo que ahora... Gracias, George. Gracias, Carlos. Entiendo que ahora pasamos a las preguntas, ¿verdad? Sí, tú en tu exposición algunas de las cosas las abarcaste, pero es interesante, digamos, comentar un par de cosas. Ahí hay una pregunta respecto de qué es lo que aportaría Chile acá. Me da la sensación que la forma en que está planteada es que también, viendo que Chile es una economía chica, estamos lejos, etcétera, ¿qué le aportamos a Singapur, que es un monstruo en Asia, Nueva Zelanda, que si bien es pequeño, pero es un país bien ejemplar? Y está un poco, de alguna manera, mi visión es que siempre Chile, por su institucionalidad, por su estructura, es una buena puerta de entrada para América, y también en este contexto de integración, de lo que va a significar post pandemia, que nosotros de alguna manera tenemos que poner en mayor relevancia las relaciones con nuestros vecinos, etcétera. Seguramente también puede ser una gran puerta de entrada para América de estas economías. No sé si Angélica o Rodrigo, algún comentario respecto de eso. Y la otra pregunta que hay y que es interesante también, ¿cómo podemos hacer para ir avanzando? Porque este acuerdo es un acuerdo que se firma entre estas tres economías, pero evidentemente me imagino, y ahí les dejo plantear la pregunta, que la idea es que ojalá otras economías se vayan sumando. Gracias, Carlos. Voy a contestar y de ahí, Angélica, si quieres complementar, ahí interviene, por favor. No, por lo primero, a ver, efectivamente este es un acuerdo entre tres economías pequeñas, efectivamente esos números son reales, pero el sentido está justamente en ese espíritu del P3, digamos, ¿ah? En el sentido de hacer cosas donde uno lo que quiere primero, y por eso quisimos partir los tres, y la negociación no la quisimos abrir a más países, porque quisimos nosotros ponernos de acuerdo en fijar el estándar y tener un estándar alto en términos de las cosas que se cubren en el acuerdo. Y por lo tanto, con ese framework, digamos, ideal, bueno, invitar al resto de los países a unirse, digamos, a algo que tenga el estándar que queremos. Y por eso, en el fondo, ese sentido de hacer cosas y que en otros casos, como en el CPTPP, claro, se han convertido en acuerdos transpacíficos tremendos, digamos, pero que partieron como una iniciativa del P4.
Entonces, por eso la razón de una nueva iniciativa con estos socios como like-minded, como Nueva Zelanda y Singapur. ¿Queremos que se sumen más países? Sí. Y de hecho, ese es uno de los temas que se conversó en la firma del acuerdo por los ministros. Es una pega que estamos haciendo y que nos hemos repartido de alguna manera los roles. Hemos estado en seminarios del World Economic Forum. Esto ha generado mucho interés del sector privado, de las empresas de TI. En este seminario del web, gente de Microsoft, gente de UPS, de distintos players, digamos, en comercio en el mundo y que están justamente mirando lo que pasa con servicios, ven este acuerdo con mucho interés. Por lo tanto, nosotros también queremos ir identificando esa conexión público-privada para empujar e impulsar. Hay interés de nuevos países en incorporarse, y creo que eso es algo que en los próximos meses vamos a ir conociendo. En la región existe interés también, y lo que nosotros queremos es eso, con este estándar ir ampliando, digamos, este espacio, que de alguna manera es como una suerte de mercado digital común. Entonces, eso por ese lado. Respecto de las virtudes, comparto definitivamente lo que dice, y por razones también que han ido avanzando en paralelo con esto. Aquí estamos hablando de las reglas, digamos, de esta cancha, pero la cancha en el fondo necesita, digamos, el pasto, necesita en el fondo la infraestructura del estadio, y quiero recordar que hace algunos días se anunció el cable transpacífico a Australia y Nueva Zelanda, justamente, y que va a usar como punto de conexión para ir al resto de Asia, esa red de fibra óptica que hoy día no existe directamente desde Chile a la región. Y eso evidentemente que cuando hablamos de convertirnos en un hub, bueno, ese tipo de cosas es las que en concreto convierten a Chile en un hub regional, porque claro, o sea, una serie de servicios que hoy día a lo mejor no tienen necesitan la calidad, digamos, de conexión en términos de latencia, etcétera, y esos otros conceptos más técnicos, que no es posible por el tipo de conexión que tenemos a propósito de telemedicina y otras cosas de nueva generación, van a ser posibles con esto. Y eso se suma también lo que queremos hacer con la red 5G. Entonces, eso es algo que Chile definitivamente puede aportar como hub. Este va a ser el punto de entrada del Asia-Pacífico, digamos, con la región, a propósito en el fondo, la columna vertebral de lo que sostiene, en el fondo, una economía digital que es la conectividad. Y también esta red de acuerdos que tenemos, digamos. Para nosotros es un activo el venderla no solamente para atraer inversión, que pueda en el fondo volver a reexportar de Chile, sino que también a propósito de todas estas reglas y disciplinas y capítulos en materia de servicio y comercio electrónico que hemos ido desarrollando. Entonces, nosotros queremos también que eso facilite, que llegue, digamos, ojalá actores que quieran desplegarse a la región desde Chile por este ecosistema regulatorio que estamos empezando a construir y donde somos pioneros. Así que así es un poco como lo veo yo. Angélica, no sé si tienes algún comentario. No, sumamente comprensiva la respuesta, subsecretario. Yo no agregaría más, sería volver a repetir lo que acaba de decir. Sí, no sé. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, Angélica. Es súper interesante. Nosotros siempre hemos querido jugar un rol, sobre todo en lo que respecta a la exportación de servicios. Creemos que ahí nosotros somos una economía de servicios, y en la medida que podamos exportar ese know-how a economías tan desarrolladas y tan pioneras, digamos, como puede ser un Singapur o Nueva Zelanda como punto de partida, es una gran noticia. Y Rodrigo, creo, Angélica mencionaba en alguna parte cosas como, no sé, servicios de arquitectura, por ejemplo, cosas que tanto valor agregado, digamos, que es puro, decimos, es pura cabeza, digamos, puro brain power. O sea, si somos capaces de aprovechar esto para hacer una economía exportadora de los talentos de nuestra gente, de nuestras empresas, esto es
extraordinario. Así que, nada, despedirlos, darle muchas gracias, reiterar lo que dijo George, ponernos como Cámara de Comercio de Santiago a disposición de ustedes y también de las empresas para generar esta articulación, para promover esto, para ayudar también, sobre todo a las empresas pymes, tenemos que ayudarlos a subirse a estas olas, digamos, y solo eso, agradecerles. No sé si George quiere terminar con algo, o Rodrigo. No, yo reiterar un poco lo que les decía al comienzo, de que es súper importante que ustedes, digamos, como comunidad interesada, en el fondo participen y estemos en contacto, porque ustedes son los usuarios y para quienes al final del día estamos trabajando, digamos. Entonces, queremos que nos digan lo que necesitan, lo que en el fondo creen que hay que priorizar a propósito de la implementación de este acuerdo y que ojalá eso se mantenga en el tiempo. Agradezco la invitación de la Cámara, a ti, Carlos, y George también del equipo, porque para nosotros esto es una oportunidad de poder difundir lo que hacemos, pero también de poder conectar con nuestro, digamos, grupo de stakeholders, los potenciales usuarios de este acuerdo. Y eso es tremendamente importante si queremos hacer una diferencia y que esto de verdad, en el fondo, no sea digamos, letra muerta, sino que de verdad una oportunidad, como estamos convencidos de que lo es. Así que muchas gracias. Oye, acaba de entrar una pregunta que es interesante porque a mí me interesa por desmitificarla un poco. O sea, Chile vende materias primas, riquezas naturales, y en tecnología estamos atrasados. ¿Cómo inclinamos la balanza con este acuerdo? Bueno, uno, yo creo que este acuerdo viene a, de alguna manera, aportar herramientas para inclinar esa balanza, pero también a veces desmitificar un poco que, no sé, cuando llega uno ve una manzana chilena en un supermercado en China, eso no es solamente vender riquezas naturales, ahí hay un montón de valor agregado. Ese es un producto de gran valor agregado para que llegue a esos mercados, a los mercados generalmente más exigentes del mundo, nuestro alimento. Y Chile siempre ha tenido una estrategia de posicionarse como potencia alimentaria. Ahí hay mucho valor agregado. Puede ser cierto que en algún aspecto en la minería uno le gustaría ver salir más productos terminados que concentrado de cobre, pero en general yo creo que tenemos como un mito, y no sé cuál es la opinión, Angélica, Rodrigo o George, de eso. Tenemos un mito de que solo exportamos, digamos, riquezas naturales y que no aportamos valor agregado. Hay que pensar que incluso lo que es el desarrollo de la minería del cobre en Chile, básicamente es el único país del mundo en donde el electrowinning, la electrolixiviación, es parte del proceso, y es un proceso muy, muy sofisticado que se desarrolla básicamente por la potencia que tiene Chile en el mercado del cobre mundial. Entonces, hay cosas que son que hay que ir desmitificando, porque también de repente eso es como mirarnos muy en menos nosotros mismos respecto a las cosas que hemos logrado hacer. Sí, no, completamente de acuerdo. Nosotros, creo que un poco, nosotros tenemos que tener muy claro que en este mundo competitivo, globalizado, tenemos que jugarnos, digamos, las cartas donde tenemos esas ventajas competitivas o comparativas. Y somos un país que ha desarrollado industrias de clase mundial, efectivamente, en el ámbito extractivo de recursos naturales. Pero eso, como bien dices tú, ha generado también una industria paralela de proveedores de servicios de clase mundial también, con alto valor agregado, capital humano avanzado y alta tecnología. O sea, cuando fuimos a Concepción, por ejemplo, para una mesa COMEX, nos juntamos con la mesa de servicios, allá con un grupo de empresas de servicios, y también con una en particular, que era una empresa de ingeniería de Concepción, que prestaba servicios de monitoreo usando Internet de las Cosas, digamos, sensores y qué sé yo, a minas en varias partes del mundo. O que prestaba servicios de ingeniería también para en el fondo, la industria de aeroespacio, aeronáutica en Europa. Y así con miles de otras cosas, pero eso en el fondo se ha ido generando por el expertise de ese grupo, digamos, a la minería. Y que en el fondo la minería es una industria efectivamente de clase mundial, y piedrecitas, por así decirlo, que hoy día también pagan la cuenta de un montón de cosas que hoy día estamos necesitando en el ámbito social. Pero en eso yo creo que un poco es lo que a mí me gusta mucho, una frase que usan los neozelandeses, de que en el fondo ellos
fondo no tienen complejo de ser un país que vive, digamos, de cosas que crecen en la tierra, digamos, porque es un país en el fondo que tiene un perfil de exportación similar al nuestro. Y por lo tanto tenemos que usar eso como una ventaja. Pero cuando hablamos de esto, de este servicio, de capital humano avanzado, de diversificación, uno a veces como se centra justamente en el ámbito extractivo, pero no en todo lo otro que se genera también como parte de un círculo bien virtuoso, digamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la industria del salmón, de la industria del cobre o de la industria minera en general, de la industria forestal, la industria agrícola, tenemos una serie de prestadores de servicios tremendamente importantes que hay que potenciar como una nueva industria de exportación y que son también usuarios de un potencial acuerdo como este, el DEPA, porque al final ellos van a necesitar, digamos, que no les bloqueen, digamos, el envío de sus trabajos, que no les exijan establecer servidores, no pagar impuestos por esa transmisión, que le acepten, en el fondo tengamos interoperabilidad de los pagos, la firma electrónica, una serie de cosas que en el fondo estamos abordando en este acuerdo. Y creo que esa es la manera de poder inclinar la balanza con este acuerdo, de potenciar ese sector que se puede constituir como, que tiene mucho potencial como industria no tradicional de exportación. Pero claro, que existe justamente por estas fortalezas que tenemos en lo otro. Otro tema es que esas industrias tienen que ser sustentables, tienen que respetar en el fondo el medio ambiente, los temas laborales, etcétera. Y por eso es que desde la subsecretaría también nosotros establecimos una división de conducta empresarial responsable, porque estamos convencidos también de que tenemos que ayudar a nuestros exportadores a navegar en este mundo que en mercados como Europa es cada vez más complejo. O sea, hay leyes hoy día en discusión en Alemania respecto de la cadena de suministro y la sustentabilidad de esa cadena de suministro, y eso al final puede ser una barrera a nuestro comercio. Entonces, las preocupaciones que tienen, en el fondo, legítimas respecto del impacto de ciertas actividades, hay que considerarlas, pero son nuestras fortalezas también, tenemos que cuidar de hacer la pega bien, pero innegablemente es la fortaleza que tenemos y tenemos que cuidarla y potenciarla con este tipo un poco de dimensiones que a veces las veo un poco anuladas, digamos, o invisibilizadas, pero que son tremendamente importantes. Muchas gracias, Rodrigo. Angélica, de nuevo. George, estamos ya en tiempo, pasado algunos minutos, así que agradecerles, ponernos a disposición y bueno, ojalá que podamos seguir desarrollando esto y que el DEPA sea una gran noticia para nuestras pymes. Nos vamos a poner manos a la obra de alguna manera para promoverlo y ayudar a las empresas que necesiten quizás algunas herramientas para poder apalancarse en este tipo de acuerdos y empiecen a mirar estos mercados como mercados atractivos para la exportación de servicios especialmente y bueno, ojalá productos de valor agregado, etc. Así que muchas gracias a todos quienes se conectaron en el seminario. Esto va a quedar en el canal YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago, de manera que lo pueden revisar si es que se les perdió algo o quieren repasar algunos aspectos de la presentación. Buenos días, que tengan un extraordinario día. Adiós. Gracias, Rodrigo. Gracias, Angélica.